la patria, se abre la sesión. Buenos días a todos. Secretaria, la escuchamos. Presidente, no tenemos cuenta. La comisión ha sido convocada para continuar el tratamiento del proyecto de ley que crea el Servicio Nacional Forestal y modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones. En este proyecto ya se han efectuado 2 sesiones por la comisión. En dichas sesiones se procedió a dar lectura a los artículos que eran de competencia de la comisión y se acordó solicitar un plazo para presentar indicaciones, plazo que venció ayer a las 7 de la tarde y dentro del cual se formularon 11 indicaciones por el Ejecutivo. La mayor parte de las cuales inciden las normas de competencia, pero hay algunas que se refieren a 3 normas que no eran de competencia y otra indicación que incorpora un artículo transitorio nuevo. Sí, por favor, hagamos pasar a los representantes del Ejecutivo. Bienvenido, ministro. ¿Cómo está? Bien, gracias. ¿Qué tal? Bien, el día de hoy nos acompaña el ministro de Agricultura, el señor Esteban Valenzuela, bienvenido. Nos acompaña la directora de CONAF, señora Aida Baldini, bienvenida también. Y nos acompaña el asesor del ministro, Javier Palomino, entiendo, y también el asesor de la directora, el señor Maximiliano Guiñez. Bienvenido también, Maximiliano. Bien, hemos tenido 2 sesiones previas, donde estuvo, de hecho, presidiendo el senador Coloma en esa ocasión. Que fue un poquito deficiente la conducción, pero bueno, dado que fue, vamos a tratar de mejorar el desempeño anterior. Ahí eso lo reemplazó más. No, lo ha hecho de muy buena manera. Entiendo que el día de ayer pedimos un plazo de indicaciones, entonces le vamos a pedir ahí a la secretaria que nos cuente un poco el estado de las indicaciones que tenemos y que ingresaron. Y el Ejecutivo además habría ingresado no solamente indicaciones en las normas de competencia, sino que hay, entiendo, 4 indicaciones adicionales, que son de elementos que no son estrictamente la norma de competencia, que el Ejecutivo habría ingresado. Entonces, le doy primero la palabra a la secretaria para que nos dé un pequeño resumen y después vamos a escuchar al Ejecutivo para que se explaye en la materia. Secretaria. Presidente. Perdón. No, lo que pasa es que ayer se generó algunos colegas, efectivamente pidieron que fuese hasta el día a las 12 y para poder no seguir dilatando esta conversación tuvimos que hacerlo hasta las 7, votar y votamos, porque y curiosamente fueron parlamentarios del oficialismo los que pidieron abrir un plazo más largo, ¿eh? Así que curiosamente no sé por qué la oposición está tan generosa con el oficialismo, con el gobierno, pero bueno, una pregunta curiosa. Señor Lago. No, yo entiendo que lo que ocurrió fue que querían un plazo mayor. Claro, para ir a presentar más indicaciones al oficialismo y me intuyo que era para generarle cambios más profundos al proyecto. Así es. Ya, ok. Lo mismo, así que esa es la realidad. Secretaria. Presidente, la Comisión de Hacienda tiene que pronunciarse respecto a las normas de su competencia. Se habían definido como tales 18 artículos. De las sesiones celebradas por la Comisión surgió la necesidad, hecha presente por el Ejecutivo, de abrir un plazo para presentar indicaciones. Cuando se abre plazo para presentar indicaciones,
no se limita a las normas de competencia y ellos lo hicieron notar, que querían hacer algunas adecuaciones en normas que no eran de competencia. Se presentaron 11 indicaciones, de esas indicaciones 3 recaen en artículos que no son de competencia, el 13, un artículo cuarto transitorio, y hay una indicación que agrega además un artículo transitorio nuevo. Entonces, a lo mejor... Muy bien, entonces, ministro, si le parece, podrían explicar las indicaciones ingresadas el día de ayer. Y de hecho lo hablé con la secretaria y me decía que si seguíamos esa lógica, eventualmente podíamos ir cubriendo también buena parte de las indicaciones de los elementos del proyecto que teníamos que votar en su competencia. Así que lo escuchamos, ministro. Presidente, muy breve introducción. Hay varios temas formales pero importantes que contribuyeron los senadores, particularmente el senador Coloma, sin desmedro de otros y otras. Y también hay algunos temas que tienen que ver con la comisión. Recuerda que esto se discutió agricultura, medio ambiente. Acordamos que acá, por la parte final, en la recta final, íbamos a fortalecer, que es fiscalización, el tema de carrera funcionaria y acceso a parque, que eran importantes para los sindicatos de CONAF. Lo va a explicar Javier Palomino, el jefe de asesores. Buen día, presidente, por su intermedio. Saludar a los senadores, a las senadoras, a la secretaría y a los equipos que nos acompañan. Efectivamente, como indica el ministro presidente, el oficio de indicaciones yo diría que se puede agrupar en tres áreas. Una es algunos ajustes formales que se derivaron del trabajo de las Comisiones Unidas que nos tocó realizar mediante indicaciones. En segundo lugar, algunos elementos que en las dos sesiones anteriores surgieron en esta comisión, particularmente algunas inquietudes que tenía el senador Coloma. En tercer lugar, lo que ha mencionado el ministro, en tres áreas. En primer lugar, una norma que está dentro de las competencias de la comisión que dice relación con la fiscalización. Hay una función atribuida al Servicio Nacional Forestal de fiscalizar las leyes aplicables a su sector. Desde las Comisiones Unidas se nos pidió algún esfuerzo en torno a poder fortalecer esta función, en torno a cuáles son aquellas leyes que efectivamente recaen sobre la fiscalización del servicio y en particular respecto a las atribuciones que tienen los fiscalizadores del Servicio Nacional Forestal. Y se ingresa una indicación en esa línea. En segundo lugar, otra de las solicitudes que se trabajaron en las Comisiones Unidas a través de las organizaciones sindicales y también el senador Lagosver algo nos planteó en las comisiones es respecto a cómo se desarrolla la carrera funcionaria en el proyecto de ley. Si bien había algunas normas relativas a aquello, como la capacitación, la evaluación de desempeño, en diálogo también con la Corporación Nacional Forestal, presentamos una indicación en orden a que la promoción interna en el Servicio Nacional Forestal sea la regla general y cuando no se pueda promover internamente a los funcionarios se pueda llegar al concurso público. Ello con el objeto de fomentar precisamente la carrera funcionaria de manera interna y dar respuesta también a algunas de las inquietudes que tenían las organizaciones sindicales. Y en tercer lugar, algo que también nos comprometimos en las Comisiones Unidas a poder revisar, presidente, en esta instancia, es respecto a la situación intermedia entre el traspaso del área silvestre protegida al Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas y el derecho de los funcionarios de poder acceder gratuitamente a esas áreas una vez que hayan sido traspasadas, porque eso es un derecho que hoy día tienen. Y por lo tanto lo quisimos regular a nivel legal, estableciendo que se debe garantizar que los trabajadores que se han traspasado al Servicio Nacional Forestal puedan seguir ingresando gratuitamente al área silvestre que se traspasen al Servicio de Biodiversidad una vez que esto ocurra. Esos son los tres puntos, presidente, que yo diría son más sustantivos y el resto son más bien formales. Gracias, presidente. Muy bien. Por supuesto, senador Lagos. No, son varios temas, porque en relación a la carrera funcionaria, mi tema era cómo era el proceso de carrera funcionaria, entendiendo que no todos pasan al sector público obviamente tal, entonces, ¿cómo se iba a hacer? No era si tenía que, comillas, privilegiarse un sistema u otro, lo cual no tengo un problema, pero quiero decirlo, porque no es lo que yo estaba planteando, ni estaba solicitándolo, lo dejo claro. Quería saber cómo iba a operar ese tema. ¿Ya? Lo segundo, respecto al acceso gratuito a los parques de los funcionarios que van a ser traspasados, ¿es respecto a los funcionarios actuales o eso va a ser un régimen permanente para los funcionarios? Que es distinto decir, mire, yo soy un trabajador, funcionario de CONAF, me va a traspasar, ¿ya? Voy a perder algo que es un beneficio y que creo que todo el derecho hay que mantenerlo, me parece razonable. La pregunta es si eso es para
contrataciones que van a ocurrir en 10, 15 años más, digamos. Esa es la pregunta, si hay algo permanente que va a tener. Lo dejo plantear la inquietud. Y lo tercero, que es el tema que más me quiero saber, y este ya es un tema más delicado por la coyuntura, es que yo la semana pasada no pude venir. Algo, sí, yo sé que le pedí al senador Coloma, que presidió muy bien la comisión en esa oportunidad, ¿ya? Por el tema de cuál es el entendimiento con los gremios de CONAF, de la institución, ¿ya? Yo pregunté de manera explícita e inequívoca si había un acuerdo con los gremios, y la respuesta que yo obtuve fue sí, categórica. Y a renglón seguido comienzo a recibir comunicaciones de los gremios, ¿ya? Distintas comunicaciones, me las traen escritas porque no, señalando que tienen temas pendientes. Entonces, por eso le pedí al senador Coloma que preguntara, entendiendo que tal vez iban a votar, etcétera, preocupado por ese tema. Entonces, ¿y por qué pregunto? Entonces yo quiero saber cuál es el estado del arte de esas conversaciones y por qué voy a insistir en este tema. Yo no me puedo introducir a esas conversaciones, pero lo que no puedo hacer, dada la experiencia vivida ya la semana pasada en otro proyecto de ley, es que uno hace fe lo que el Ejecutivo le dice, uno vota un proyecto en función de que el Ejecutivo le dice hay que votar este proyecto, estoy pensando en ley corta y sapre, y al renglón seguido, cuando queda un problema, el problema es de los parlamentarios que no preguntaron o no hicieron bien la pega. Entonces yo como quiero hacer bien la pega, pero no me puedo meter en la conversación que ustedes tienen con los gremios, porque no me corresponde, además estoy prohibido constitucionalmente a esas cosas, pero sí quiero saber cuál es el estado del arte en este proyecto. Entonces eso quiero saber en qué están. Y seguramente los dirigentes están mirando este proyecto. Y yo no me he comunicado con ninguno de ellos. Se le ha acusado recibos de los documentos, pero no he hablado con ellos. Pero aquí los tengo. Entonces quiero saber en qué está ese tema, porque en todos los otros proyectos que hemos hablado que el Ejecutivo habla con los gremios en este tipo de situaciones, que hay fusiones, que hay traspasos, se llega a un acuerdo a veces y a veces no. O se llega con algunos gremios y no con todos. Entonces por eso que lo que se requiere acá es una transparencia clara para saber cómo vamos a votar en este tema. Eso es todo. Y lo digo bien, derechamente, porque a veces se exige tanto en el pasado de todos nosotros y después... Respecto al tema... Ministro, tiene la palabra. Respecto al tema con los gremios, con mucha franqueza y bien al grano, para que la directora pueda explicar la situación en este minuto. Pero fuimos claros en dos ocasiones en la comisión cuando dijimos, nunca hubo unanimidad con los gremios. De hecho, un gremio de cuando asumió este ministro y asumió Cristian Litre como director de CONAF, pidieron inmediatamente la renuncia al presidente de despedir a estos dos seres, porque se cumplió con sacar adelante el SBAP, y eran gremios que estuvieron siempre en contra de que se creara el SBAP, particularmente Ricardo Hexon, que dirige una de las organizaciones sindicales, reiteradamente un veto permanente a la creación del CERNAFOR, y por tanto del SBAP y CERNAFOR. A diferencia, por su intermedio, presidente, senador Lago, a diferencia de los sindicatos de guardaparque, que fueron partidarios, y otros sindicatos de que se produjera esto. ¿En qué los gremios tuvieron un consenso? Que fue una verdadera cumbre efectuada con la presidencia del senador Flores en Valdivia, en el objetivo y la misión que se fortaleció en lo forestal de CERNAFOR, y segundo, en todo lo de que en primer lugar, certeza absoluta que todos iban a seguir en el CERNAFOR y los bienes y todo aquello. Eso se pactó y entendimos con todo. Pero hay algunos que han dicho, le hemos dicho, pueden hacerlo por escrito para que no queden cosas vagas, han dicho hay que fortalecer fiscalización y otros temas que son parte de lo que se ha ido escuchando, pero la directora le puede, senador, contar, y bueno, y lo más importante, de que va a haber carrera funcionaria de manera gradual, incremental, como ha ocurrido con otra implementación de servicios por las condiciones fiscales que todos conocemos del Estado. Señor presidente. Directora. Gracias. Senador, yo fui la que cometió el error, así es que en primera persona. Y también quiero ser muy honesta en que yo voy a hablar con dos militancias, por decirlo de alguna forma, porque yo soy funcionaria de hace 32 años en la CONAF. Por lo tanto, no voy a querer pasar en malas condiciones tampoco al otro servicio, y ahora como directora.
Con respecto a las entradas al SNASPE, a las áreas silvestres, a los parques nacionales, era uno de los temas que no estaban totalmente solucionados y ahora se puso una indicación, con lo cual todos los trabajadores traspasados van a poder seguir haciendo uso de esto hasta la total extinción, digamos. Ese era un punto que estaba en desacuerdo con los trabajadores, pero acuso mi culpa de sentir que lo teníamos solucionado, que íbamos a hacer esto, un convenio, tal como lo dice la indicación ahora, entonces me adelanté a sentir que estaba solucionado. La carrera funcionaria actualmente sigue siendo un anhelo total de todos los funcionarios, de todos los sindicatos que nos piden la carrera funcionaria, pero lamentablemente no tenemos los recursos para hacer la carrera funcionaria, porque como estaba diseñado, decía, se iba alguien de un grado tope y todos se iban corriendo de grado. El problema es que la CONAF tiene varios programas totalmente diferentes. Entonces se iba alguien del 05, que corresponde a gestión forestal, no puede corresponderle ni un peso al que está en incendio. O si se iba a uno de incendio, no le corresponde a uno de área silvestre. Entonces, la verdad es que estamos en este momento, desde la gerencia de las personas, se presentó una nueva fórmula que tampoco está, la verdad es que estamos lejos de que sea eso, pero esto es un sistema que tenemos que seguir trabajando aún. Nos falta tiempo. La diferencia es que sí se aliviana ahora porque nos dan los recursos para promover personas. Y eso es lo que tenemos que acordar con todos los sindicatos de cómo se va a distribuir, cuál va a ser el método más equitativo para esto. Y, perdón, bueno, lo de los gremios que me acusé sola. Perdón. Claro, y lo que había dicho el asesor legislativo con respecto a que una forma de concursos internos ayuda bastante a poder promover parte de la carrera. Muy bien. ¿Algún otro comentario, señor Coloma? Señor García. ¿Sí? Un comentario general, que una cosa que revisando, y una sugerencia, yo creo que se puede resolver acá, a menos que haya una respuesta que no conozco. Viendo el artículo 32, que es aquel en que establece los controles de incendio, básicamente que las entidades privadas solo podrán realizar la actividad de control y extinción de incendio cuando estén previamente inscritas y habilitadas. Yo estuve revisando lo que está pasando en otras partes y lo que pasó en Chile, y de repente yo trataría de generar alguna autorización al director, o sea, una facultad al director, por eso no es iniciativa mía, por eso no lo presenté, para que en determinadas circunstancias y ante incendios de gran magnitud puedan eventualmente concurrir otro tipo de aeronave o ayuda, digamos, porque lo que está pasando en el mundo es bien complejo, en donde los incendios se están transformando mucho en mega incendios, digamos, y eso lo vimos el verano pasado en Estados Unidos, en Canadá llevan varios años, y pasó en Chile, lo digo como representante del Maule. Entonces, no sea cosa que esto, que tiene una buena idea en el sentido de tener un cierto control sobre lo que pase, nos ate las manos ante un mega incendio que, oh Dios quiera, voy a tocar madera 3 veces, no ocurra, y respecto al cual hoy día no habría como posibilidad de si no está inscrito. Imagínense que hoy día necesitamos alta colaboración extranjera, digamos, porque puede pasar eso, digamos, y eso conforme a esta norma no se podría hacer. Entonces yo trataría de generar alguna facultad especial para que el director, con razones fundadas, tenga la posibilidad de hacerlo. Incluso no sé si requiere indicación siquiera que tan especial, es modificarlo. Porque lo único que se puede es para evitar, porque dice para evitar y mantener tiene que mantener los requisitos, criterios de directriz mínimo exigidos por el servicio. Entonces, no sé, quiero plantear el tema en posible más positivo, digamos, pero que no sea cosa que en virtud de esto se pueda no tener todas las condiciones para enfrentar temas
de mayor gravedad a lo normal que puede ocurrir. Eso no está siempre. Entonces, me quedo dando vuelta a ese tema, más allá de lo que plantea el senador Lago, y también tenía el punto, digamos, de la explicación que debía dar, pero creo que sería importante hacerlo. Ministro o directora. Ricardo, ¿ah? Pero es que espérese, es que hoy día lo que dice es las entidades, voy a leer, a menos que haya otro artículo distinto, ¿no? Este es el único, ¿cierto? El 32. ¿Cuál otro puede ayudar aquí? Sí, pues está bien. Sí, lo que pasa es que en ese artículo está referido a cómo regulamos que terceros privados ingresen en el área de incendio, en el combate. No está referido a grandes emergencias porque ahí están todas las facultades de poder. ¿El 2829 es lo que regula el acceso privado? Sí. El 32, por ejemplo, las entidades privadas solo podrán realizar actividades de control y extinción. Por ejemplo, las empresas forestales que tienen sus sistemas. Presidente, por su intermedio, ¿dónde está? Oiga, si esto es un tema completamente para resolverlo, ¿dónde está la norma en donde, imaginémonos que ocurre un incendio, yo no lo quiera, pero eso es parte de lo que tenemos que hacernos? Hay entidades privadas que están reguladas, y está bien, y hay un control, y son, sabemos quiénes son. ¿Cómo se convoca de emergencia si ocurre un incendio que requiere una ayuda de empresas privadas o públicas que no estén dentro del registro? Si de repente uno tiene que recurrir a otra... Entonces, eso es lo que no veo. Si está, me quedo tranquilo, pero no veo esa facultad especial que el director tenga, calificada por la emergencia, por lo que para hacerse cargo de eso. Si eso es lo que me ocurre. Después la Contraloría con razón nos puede decir, oiga, ¿por qué contrata? Porque esto generalmente se paga. ¿Por qué contrata si esta persona no está inscrita? Esa es mi inquietud. Como explicaba la directora, esto era para un paso en formalizar, porque hay que ir complejizando las leyes, ¿no? A actores que ayudan a combatir incendios, que son actores privados, hay contratistas de las forestales que también tienen brigadas, etcétera. Entonces, tiene que ver con ese ámbito. Pero hay que recordar el sistema SINAPRED, ¿no? Allí cuando se dictan los estados de excepción, incluso puede llegar a catástrofe, da todas las facilidades. Deje de darle un ejemplo. Con el general Salinas, en los mega incendios del 2023, se ingresó a predios que no querían hacer cortafuegos, se amenazó a todo eso, pero ahí están todas las libertades de poder acceder a cualquier predio e incluso confiscar. Es que mi problema es otro, no es ese. El problema es dónde está la facultad de este director o del futuro director, digamos, Sennafor, de producido un evento que lamentablemente se ha producido en Chile, pues si esto no pasara, yo lo entiendo, en donde uno tenga que recurrir a una entidad que no está registrada, que no está, pero que es urgente convocarla. Ese no lo veo. Si una de esas está, pero yo por más que reviso no lo veo. Ese es el único punto. Sí, perdón. También etcétera, dice el director nacional del servicio mediante resolución fundada puede realizar trato directo, contratación excepcional directa con publicidad sobre contrato administrativo. O sea, ahí puede contratar. ¿Cómo se dice con el 32? Es que el 32, ¿puedo explicar algo? Es que traté de explicarlo, pero me dijeron que me callara, ahora voy a sacar mi voz ahora. Ocurre que el 32 dice, primero el 31 crea un registro donde están los privados que pueden participar en la emergencia. El 32 señala que las entidades privadas que están en el registro solo van a poder participar de lo que dice el artículo 28-29, que es para acceder a los predios privados, ya sea para sacar agua o para hacer maniobras de emergencia, por ejemplo, limpieza, no sé, ¿cómo se llama esto? Cortafuego, etcétera. Entonces dice, pero para entrar a esos lugares privados, que es una excepción muy especial que la ley, dice, los privados podrán hacerlo, pero solamente que estén inscritos en el 31. Ahí pone una limitación, si usted quiere, ¿ah? Lo cual no es la limitación del tanker, por ponerlo así de esa forma. Tanker, tal vez estoy dimensionando el radio, porque el tanker es algo internacional, a eso me refiero, y el director o SENAPRED tendrá la facultad para hacerlo, para contratar de afuera al canadiense que está
que como el contratación está desocupado, se lo puede contratar para la emergencia, pero para ir a hacer la gestión de meterse a sacar agua a la pileta, la pileta dice acá, no sé, porque somos argentinos ahora, se dice piscina, ya. Bueno, a la piscina, o al lago, o al tranque, tiene que haber estado inscrito previamente. Ahí yo, entonces eso es correcto, pero esa es la información que estoy dando yo. Eso es. Presidente, por su intermedio. En primer lugar, la interpretación que indica el senador Lacover efectivamente es la correcta, es así. Estos artículos del 31 y 32 están establecidos en el marco de las facultades excepcionales del servicio. Esas facultades excepcionales se establecen en la ley precisamente porque son potestades públicas que pueden afectar eventualmente derechos de terceros. Y por eso se deben regular a nivel legal para que tanto el Sernafor como aquellas entidades privadas debidamente autorizadas que conten ese registro puedan utilizarla. Pero ello sin perjuicio en términos generales de la función del Sernafor, que está en el artículo 4, en sus funciones generales, de cumplir todas las funciones relacionadas con la protección contra incendios, tanto en prevención, mitigación, control y extinción. Por otra parte, en el artículo 24, si es que no me equivoco, un poquito. En el artículo 25, inciso final, se indica que en caso de que una emergencia corresponda a uno o varios incendios forestales, le corresponde al Sernafor la dirección técnica de las labores tanto de planificación como operativas de combate y control de los incendios, sin perjuicio de la coordinación con el respectivo Sistema Nacional de Prevención de Riesgo y Desastres. O sea, ahí hay una norma válvula general respecto a la dirección técnica que el Sernafor va a tener en los incendios. Y en tercer lugar, en el párrafo primero del título sexto de la protección contra incendios del proyecto, se contempla la existencia de un plan de protección contra incendios, que debe ser coordinado tanto con los organismos del SINAPRED, como ha indicado el ministro, pero también con las entidades privadas respectivas de todo el sistema. Y ese plan va a ser naturalmente obligatorio también para ellos. Por lo tanto, hay distintas normas que le permiten al Sernafor hacer la coordinación respectiva, tanto de los recursos públicos como también de los privados para el combate de incendios en ese momento. El hecho de estar en el registro no es un óbice a que esa coordinación pueda darse, sino que, como bien indicaba el senador Lacover por su intermedio, presidente, el hecho de estar en el registro y habilitado permite ejercer solo aquellas competencias públicas de acceder a predios, tanto para sacar agua como para combatir los incendios, pero no lo inhibe de que también el Sernafor pueda coordinarse con otros privados que no estén en el registro. Va a ser raro de todas maneras porque en términos generales un registro, y aquí la directora me puede corregir, una información que ya va teniendo disponible hoy día la Corporación Nacional Forestal, y va a ser un registro que va a existir antes de la emergencia, sin duda. O sea, esa es la idea que ocurra. Este artículo, tanto el 31 como el 32, fueron estructurados, dialogados también con un conjunto de expertos y académicos en la materia que particularmente nos permitieron llegar a esta redacción de consenso en torno al uso de estas potestades. Eso, presidente. Muchas gracias. Directora. Sí. La pregunta específica del senador Coloma yo creo que se responde en el artículo 30. Como hoy día CONAF no pasa por toma de razón de Contraloría para un trato directo, aquí se salva esto, senador, en el sentido de, en caso de incendio forestal, o sea, ya estamos en la emergencia, para la provisión de bienes y servicios, que vendría a ser el arrendar grandes aviones, que hoy día lo hacemos, pero porque no tenemos que tomar toma de razón anterior, y por el tiempo que sea necesario para dar respuesta a la misma, el director nacional del servicio, mediante resolución fundada, podrá realizar trato directo o contratación excepcional directa con publicidad conforme a las reglas de la Ley 19.886 de bases sobre contrato administrativo de suministro y prestación de servicios. O sea, no vamos a requerir toma de razón anterior para poder contratar grandes aeronaves de emergencia. Perdón, presidente, pero el siguiente dice, por excepción, y en caso de incendio forestal, la Contraloría General de la República tendrá un plazo de 5 días para efecto de tomar la razón. Posterior. ¿Queda claro eso que es posterior? Es que es la norma siguiente, que está primero la norma que se refiere a la Contraloría. Presidente. Gracias, presidente. A la consulta del senador Coloma hay dos situaciones reguladas en el artículo 30. Una es aquellos casos en que el acto requiere tomar razón, para lo cual, en el caso de que el Servicio Nacional Forestal lo califique como tal, la Contraloría va a tener un plazo de 5 días para tomar razón. Pero hay un inciso siguiente que dice que en determinadas situaciones de emergencia, el Servicio Nacional puede incluso operar antes de la toma de razón si es que ese acto lo requiere. Y en ese evento tendrá que remitir el acto con posterioridad a la Contraloría sin perjuicio de ejecutarse antes, que es una facultad
que normalmente tienen otros ministerios también, otros servicios, de poder ejecutar el acto antes de la toma de razón, sin perjuicio de la remisión para su control posterior. Eso está también en el artículo 30. Gracias, presidente. Espero que funcione bien. Eso de el inciso que usted se refiere, cuando dispongan medidas tendientes a evitar o paliar daños a la colectividad, ¿esa es la expresión? Sí. ¿Es colectividad? Presidente, Yo pensé que era por la su intermedio. colectividad. Efectivamente, en el análisis de esta norma en su oportunidad, la expresión puede sonar curiosa, ¿cierto? Pero es una norma que está reiterada en otras leyes que se han ocupado en otra oportunidad y en coordinación con la SECPRES decidimos mantener el mismo lenguaje. Por ejemplo, el Ministerio de Obras Públicas en su ley orgánica tiene esta misma expresión. Y por razones de uniformidad con el resto del ordenamiento jurídico, acordamos mantener esa... ¿Qué significa colectividad? Pero no. ¿Eso te suena? Decime que no. Lo colectivo, Entonces, si lo leo ya, te leo de memoria, te imaginas, y los programas, una cosa así, ya, los programas. Estimados, lo que le pido si podría otra vez comentar algunos ejemplos donde esa palabra y ese término se utiliza para poder efectivamente saber que estamos... ¿En qué contexto? Quiero entender un poco el contexto para poder darle contenido a la palabra. ¿Sabes qué significa lo que Presidente. Por supuesto. Presidente, mientras Javier Palomino da con esta información, quisiera agregar algo que tiene que ver con la preocupación de fondo de los senadores. Hace 3 semanas se realizó en Chile, a cargo de la Cancillería, y por cierto, CONAP participó de manera muy activa y la directora de Senapred, con el Banco Mundial y el BID, se encontraron la mayoría de los países de América Latina para un proyecto que viene de respuesta conjunta por macrozona. Es decir, frente a la pregunta de los mega incendios, ¿no? Que esté esa disponibilidad por esta, además, entre comillas, complementariedad de contratos de aeronaves clave entre norte y sur, ¿no? Un área México, un área Centroamérica, Amazonía y también Cono Sur, y allí con todas estas, lo que más se pidió es precisamente todos los temas de respuesta rápida, ¿no? Para evitar la expansión de mega incendios. Presidente, en una búsqueda rápida, en la ley orgánica del MIMBU, en el artículo 21, se contempla una norma más o menos similar a la que se está proponiendo en el artículo 30 relativo a la Contraloría, en donde el contexto es lo mismo, es decir, situaciones en que el plazo para tomar razón se disminuye y también aquellos casos en que puede operar el MIMBU en aquellos actos que requieran urgencia. Y la redacción es más o menos la misma, indica el artículo 21 en su inciso, creo que quinto, sexto, que estos decretos y resoluciones del MIMBU podrán cumplirse de inmediato sin perjuicio de su posterior tramitación cuando dispongan medidas tendientes a evitar o paliar daños a la colectividad, al Ministerio, a los servicios de vivienda y urbanización y en general al fisco originados por desastres o calamidades generales o localizados provocados por cualquier causa o agente u otras emergencias similares. Ahí hay una norma que en el caso de la ley orgánica del MIMBU, estamos buscando también la del MOP. Gracias. Me dice aquí Maximiliano también el artículo 111 del MOP, que también es la misma línea, pero son situaciones que se habilitan a estos ministerios para... Yo me acuerdo que ¿se acuerdan? En esta comisión... No, que me sorprende la palabra colectividad para esto. No entiendo qué es lo que es la colectividad, porque en este caso es más breve, evitar o paliar daños a la colectividad o al Estado. Entonces no me cuesta entender. No, debería ser ciudadanía, debería ser algo más. Los ciudadanos. Bien. ¿Les parece? ¿Hay alguna otra consulta? Porque tenemos que ir avanzando. ¿Ah? No. Pregunto, ¿hay alguna otra consulta, los colegas? ¿65? Ah, ahí está. Ahí está. Elementos culturales.
para simple efecto de la ley, ¿qué entiende usted, ministro, por colectividad para estos efectos? Pero es que yo, para la historia de la ley, para poder decir ministro por la palabra colectividad... Es una pregunta bien profunda. Piense bien su respuesta, ministro. Es una pregunta bien profunda la que le hace el senador Coloma. Así que piense, tómese su tiempo antes de contestar, si quiere. Coloma sabe que yo soy católico y yo prefiero la palabra comunidad, usted sabe. Pero algo que se puede ver, ¿no? Pero no es menor, porque ¿qué es lo que significa? Fíjese, aquí está dando una ultra excepción cuando daño al Estado, eso lo entiendo, pero daño a la colectividad. Me gustaría tener, por lo menos ante la votación, presidente, ministro, una definición de lo que usted entiende por colectividad. Para poder decirlo, se entiende esto. Porque así, porque es una medida que va a usar excepcionalmente el director. Y si aquí por lo menos nadie tiene tan claro a qué se refiere, qué es colectividad, qué es la razón por la cual se hace esta regla especial, a mí me gustaría tratar de precisarlo. Si eso es... Presidente, lo que está sugiriendo la directora con Javier Palomino es que compromiso de que en el reglamento se haga como señalaba el senador y se exprese que colectividad se refiere a las comunidades y ciudadanía, ¿no? Que sea explícito para la historia de la ley. Muy bien. Presidente, Senador Lago. Mire, busqué en la RAE para ir a... Decía que quiere quedar la historia de la ley, es más fácil. Primero le voy a dar los sinónimos. Colectivo, comunidad, cuerpo, sociedad, conjunto, generalidad, pluralidad, ¿ya? Y la definición es, y tiene una sola, no, por lo menos aquí no veo la segunda, dice, conjunto de personas reunidas o concertadas para un fin. Hasta crimen organizado podría ser. ¿No? Que hablábamos ayer. ¿Te acuerdas que hablábamos ayer? No, pero conjunto de personas reunidas o concertadas para un fin. Claro, exactamente. La colectividad. Presidente. Que... Pero la definición de la 40º año es la clave, ¿no? Los 40 años la renovaron. Ahí está. ¿Ves? Daño a las personas o al Estado, ¿no? El tema colectividad lo encuentro que... Ya, pero bueno, yo mantendría lo que tenemos en la legislación. Presenta un proyecto de ley, pues. Yo prefiero 1000 veces la palabra comunidades, para que vea que no tengo ninguna... Es más gráfica. Es más gráfica. Por su intermedio, Senador, ¿en qué dañaría o afectaría que, en vez de colectividad, porque pareciera ser que es un término muy susceptible, que quedara en comunidad mejor? Que lo entendemos como una organización del territorio, las personas que están en el territorio. Porque creo que detenerse en un concepto, pero es importante. Sugeriría que fuera comunidad. Un poquito más moderno. Ministro, la consulta que le hace el senador Saavedra es si es que eventualmente habría disposición del Ejecutivo para que pudiéramos hacer esa modificación, que reemplazáramos la palabra colectividad por la palabra comunidad, que crearía, creo, un lenguaje más acorde a los tiempos y más didáctico, más allá que tal vez no sea armónico con otras leyes, pero bueno, las leyes van mutando, van evolucionando. Entonces, si usted puede respondernos si es que les parece correcto o no esa sugerencia del senador Saavedra. Sí. Sí, ministro. No, si está... Porque en todas partes insisten que son un grupo de personas que se agrupan por un fin determinado. Entonces, que no sea vivir juntos en la misma área, no entiendo cuál sería el fin. Eso no es un fin, eso es una... Ministro. Sí, hay disponibilidad, pero hay que hacer armonización ahí con Sexpress, como usted sabe, y ver también... Ministro, voy a decirle muy clara, hay dos caminos, o abrimos plazo de indicaciones y por lo tanto no votamos y esto se dilata aún más, o lo modificamos ahora, son dos caminos. Ahora sí. Por último, Senado, que lo veten después el Ejecutivo. Ok, muy bien. Modificamos ahora. El Ejecutivo lo puede vetar después, por último. Hay disposición entonces. Muy bien. Bien. Secretaria, le propongo que vayamos, porque entiendo que quieren votar uno a uno, ¿no? ¿Señor Coloma, eso es lo que solicitó? ¿O prefiere que hagamos una votación? No comunidades, no comunidades. No comunidad, sino que para evitar o paliar daños a las comunidades. Sí, me quedan con las comunidades. Eso. Es más plural.
No, porque se refiere a barrio, se refiere a... Es más probable. Muy bien, entonces, secretaria, procedamos a... Presidente, entonces podemos ir... Señor Saavedra, le pido por favor que escuchemos a la secretaria. Podemos ir viendo rápidamente el artículo, las normas de competencia de la Comisión. El artículo 1 es el que crea el Servicio Nacional Forestal. Ya, o sea, se aprobaría por unanimidad de 4. Sí, hemos recogido todo. Luego, no era de competencia de la Comisión, pero se formuló indicación para el artículo 3 en la página 8, que es donde está el catálogo. El Ejecutivo propone efectuar las siguientes enmiendas. En el literal O, en la página 8. Hay una definición de servicios ecosistémicos y el Ejecutivo propone reemplazar la palabra ecosistemas por bosques o formaciones vegetacionales. Y luego propone agregar a continuación de la expresión provisión la frase de madera y otros productos forestales no madereros. Sí, adelante. Presidente, muy breve, esta indicación es solamente armonización. Originalmente, la indicación presentada por el Ejecutivo contemplaban como objeto del servicio los ecosistemas forestales y xerofíticos. Pero finalmente ese objeto cambió, como bien indica el ministro, en un acuerdo en una sesión de la Comisiones Unidas de Agricultura en Valdivia, y quedó el objeto como bosques y formaciones vegetacionales. Por lo tanto, se nos había quedado esta palabra ecosistema ahí en el texto y cambiamos a bosques y formaciones vegetacionales como quedó el objeto. Y luego la provisión de madera y otros productos forestales no madereros, solo para que quedara más claro a qué se refería con el verbo provisión. Yo aprovecho de hacer una consulta más profunda, que no tiene que ver con la indicación, pero dado que entramos en esta materia, y un tema que probablemente al senador Coloma le va a interesar, porque en el Maule me tocó ver esta realidad, y es que hay muchos terrenos donde actualmente, al parecer, hay espinos, donde al haber espinos no se permite poder plantar ningún otro tipo de plantación. O sea, de alguna manera se le pide, entiendo que a CONAF actualmente no se pueden plantar frutales, no se pueden plantar avellano europeo, no se pueden plantar nada. Entonces, son sitios son terrenos que al final terminan quedando completamente inservibles por una suerte de búsqueda de cuidar a esos espinos. Y quería preguntarle cuál es la visión de CONAF en esa materia, si es que hay algún del Ejecutivo. Sé que es un tema que escapa a las indicaciones que estamos hoy día, pero dado que no todos los días tenemos aquí presente a CONAF y al ministro de Agricultura, y un tema que me tocó ver cerca de Parral, señor Coloma, en su región, de miles de hectáreas que están completamente inutilizadas, sin generar ningún tipo de productividad, sin generar ningún tipo de empleo, sin generar ningún tipo de impuestos, simplemente botadas, porque son terrenos que CONAF dice hay espinos, y como hay no sé cuántos espinos, no se puede hacer nada. Entonces le pregunto qué visión tiene el ministro y qué visión tiene la directora sobre esta materia. Voy a responder a partir de hechos, ¿no? De hecho, esta tarde vamos a tener que quedarnos acá porque vamos a reponer como Ejecutivo, buscar en la Cámara las leyes misceláneas, ¿no? Un artículo que hay muchas especies de flores que no están recién descubiertas, reconocidas, pero que tendrían mucha inversión si se piden planes de manejo. No sé si me entienden, ¿no? Entonces, por una parte. Segundo, estamos precisamente con una modificación o ecualización acordada unánimemente por el Consejo del Bosque Nativo, que va a permitir, en el caso de formaciones xerofíticas, excepciones, como ocurre con la Ley General de Bosque Nativo, porque el reglamento de humedales fue muy estricto, porque unió tanto la existencia de las especies con cuando hay laderas degradadas. Entonces, inmoviliza cualquier plan de manejo. Y eso va a permitir lo que usted señala. Por otra parte, la ley de incendios, a propósito que hay muchas partes que son mixtas, como bosque y espino, se permite que personas que estuvieran en el 701 puedan transitar a la agroforestería. Esto lo pidió particularmente en forma unánime el Consejo Regional de la región de la Araucanía, por todo lo que ha pasado en Ercilla, Cuyipulli, etcétera.
Y ahí, ¿qué es lo que se permite? Que las personas puedan hacerlo parcial o totalmente, sin tener que pagar al Estado lo que se invirtió con el 701 y sin multa ni intereses, que no es menor. Así que se tuviera que pagar. Entonces se está haciendo el esfuerzo por parte del Ministerio de CONAF de Desarrollo Económico, Sustentabilidad, con caminos pragmáticos que le pido al presidente que escuchemos a la directora sobre aquello que tiene que ver también con que cuando hay un 10% de espinos estamos ahí con dificultades en varias partes. Sí, pero yo, señor Coloma, un segundo. Lo que le quiero pedir, valoro mucho lo que nace de la Araucanía, me parece del todo razonable, toda vez de que además va a generar más trabajo, va a generar más inversión, etcétera, y por lo tanto que se libere lo de 701 para poder mutar a un tipo de plantación distinta y más productiva me parece muy razonable. Ahora, mi pregunta es de nuevo, ¿cuál es la visión frente a los espinos, que cuando hay más de 10% quedan inmovilizadas? ¿Qué está haciendo el Ejecutivo? Y también preguntarle cuál es el amparo legal de esa norma. O sea, en el fondo, ¿quién decide? Si el legislador, me imagino en algún minuto, tiene que haber decidido. No, pero esto no es el 701. Los espinos no están en el 701. Bueno, por eso, entonces la pregunta es, ¿en qué minuto uno, como si queremos volver a crecer, tener inversión, tener desarrollo, nos hacemos una pregunta genuina de si sabe que acá hay, aunque sea bosque nativo el espino, podemos querer efectivamente que no esté ese bosque nativo ahí que se llama espino y poder plantar otra cosa? O sea, creo que es un debate muy profundo y muy necesario en muchas partes del país que desgraciadamente nos acostumbramos a este tipo de legislaciones que inmovilizan el crecimiento. Directora, senador. Siguiendo su lógica, presidente, porque este es un tema que hemos planteado otras veces, digamos, lo que pasa no solo en la Araucanía, al Maule ocurre mucho, digamos, pero particularmente son pequeños productores forestales, digamos, que para optar al 701, que fue una gran política pública, o sea, de ahí ha sido la que mejor retribución tuvo para Chile, y que lamentablemente se terminó, se generó, por el Maule por lo menos, lo que ocurrió es que esto se da en la pequeña... para optar había que transformar el suelo en forestal, digamos. Entonces, cuando ya no está el subsidio, cuando ya no, por distintas razones no se puede plantar otra cosa que no sea bosque, digamos. Y eso es un drama, que podrían estar hoy día lugares que podrían ser laderas, que pueden ser usadas para la agricultura o de buena manera. Y efectivamente es cierto, no solamente no se puede, sino que además, en caso de poderse que pagar una especie de impuesto o multa gigantesco que lo hace inviable. Estoy hablando de miles de hectáreas que están con esta situación, digamos, en que, bueno, si hay una línea de respuesta, ojalá ocurra, porque eso, por lo menos en el Maule, es probablemente el tema más complejo en materia de uso de suelo. Sí, presidente. Su pregunta es profunda porque nos está afectando como CONAF, como Ministerio de Agricultura. De hecho, ayer tuvimos reunión con el ministro precisamente por el tema que usted tocó. La ley de bosque nativo indica que es bosque toda cobertura en zonas áridas de 10% de cobertura, que vendrían a ser los espinos de esta zona, y 25% de cobertura en cualquier parte, cualquier especie nativa. El problema es que ustedes como legisladores dejaron expresamente en la ley de bosque nativo, que se demoró 18 años, un artículo que dice que los suelos que fueron de uso agrícola y que hoy día están cubiertos con bosque nativo, que es el clásico ejemplo de los espinales en la zona central, porque por falta de agua no se siguieron trabajando, pero ahora el mismo convento viejo que les dio agua, no pueden transformarse a suelos agrícolas porque no por la ley, sino que el contralor anterior dijo que iba en contra del espíritu de la ley y lo cambió. Se aprobó una ley que dice que aún habiendo bosque nativo sobre ese suelo que alguna vez fue agrícola, se puede reemplazar. La ley establecería que hubo agricultura, se puso bosque nativo. Apareció solo. Bueno, apareció solo, bueno, se puso nativo. Apareció solo. No, pero alguien nativo. No, nativo. Nativo. Solo nativo. Nativo. Y respecto de eso, la ley establece que
¿Se podría volver a darle un destino agrícola? Exactamente. Eso dice la ley. Eso dice la ley. Y usted dijo, para entender que el Contralor Bermúdez Sí. señaló que el espíritu de la ley era que eso no se pudiera realizar y sacó un dictamen al respecto. Sí, un dictamen que lamentablemente fue aprobado por la Corte Suprema. Bueno, ¿y por qué no aprovechamos este proyecto para poder modificar aquello? Ministro. Presidente, hay un consejo que es legal, ¿no? De política forestal y también del bosque nativo. ¿Piensa usted que esta norma de generar excepciones para las formaciones xerofíticas logramos sacarla unánime en ese consejo? Créanos que vamos a lograr destrabar esto. Y lo vamos a hacer por una parte, lo que acordamos ayer, hay un equipo de abogados para hacer una presentación a la nueva Contralora de interpretación de esto. Y también, recordemos que 10% de cobertura en zona árida, se le ha pedido a la CONAF, el Maule, que significa donde llueve mucho, no es precisamente una zona árida, se entiende también, de poder facilitar estos procesos. En la ley de riego, frente a posturas, que hubo postura esencialista de prohibir en cualquier, había algunas personas con postura esencialista de prohibir en cualquier caso ladera. Yo mismo fui parte de una lucha cuando devastaron un bosque completo de boldo, qué sé yo, ¿no? Pero, sí, o sea, un caso brutal para Palta, ¿no? Pero en ladera dejamos de manera explícita que en ladera hasta 30 se puede. Hasta 30 y puede haber subsidio de riego incluso, favoreciendo. Sí, no, hasta 30 dependientes. O sea, y entre 30 y 50, dependiendo, porque hay regiones, por ejemplo, Coquimbo, o sea, el grueso de la industria de pisco, son en ladera una parte importante, y con excepción en algunas regiones se ha buscado un camino sensato, pero no corresponde en el Cernafor. Esto es lo del servicio, no, esto va por la ley del bosque nativo, y si nos va mal con la Contralora, vamos a ir al tema reglamentario con acuerdo de dicho consejo, el Consejo de Sustentabilidad, por el tema de compromiso de no regresión, o vamos a ver el tema legal. O sea, por ley. Hay un curso de acción. Yo le recomiendo, ministro, que esto sea por ley. ¿Sí? No puede ser que estemos dependiendo del criterio subjetivo de un contralor de turno. O sea, eso atenta completamente contra la soberanía del Congreso y la democracia. Entonces yo le pido, ministro, que independiente de todos sus conductos, ingrese un proyecto de ley, que se haga cargo de esto en serio. Por mucho se demore, pero en el fondo no cuesta nada si es que hay un consenso y se precisa bien. Es un absurdo que tengamos paralizadas miles de hectáreas en un momento donde el país lo único que necesita es crecer y crear empleo. Directora. Sí, deberíamos. Yo entiendo y no quiero frenar este proyecto, pero en el fondo entiéndame de que uno cuando ve proyectos como este dice, ¿por qué no se aprovechan oportunidades? Muchos proyectos que son misceláneos, muchos proyectos de ley que parten con un objetivo y que se van agregando cosas que son urgentes. Entonces, yo no voy a trancar este proyecto ahora, pero ojalá me encantaría un compromiso del Ejecutivo de que tomarse este tema en serio, poner plazo y un compromiso suyo, ministro, acá, frente a nosotros como senadores que vamos a votar este proyecto, porque este proyecto la verdad es que para mí no resuelve problemas de fondo, que son estos, por ejemplo. Esto es una división administrativa. Pero los temas de fondo son los que estamos hablando ahora. Entonces, si usted se compromete conmigo, mira, vamos a ingresar un proyecto de ley de aquí a los próximos 4 meses, 5 meses, yo por lo menos apoyo, pero si no, siento que al final nos dedicamos a legislar por temas burocráticos y no enfrentamos el tema de fondo. Directora. Después el ministro. O ministro. Senador, mirándole a los ojos fijamente, nos teníamos nuestro calendario que durante el primer semestre, pero lo vamos a adelantar. Durante el primer trimestre vamos a presentar esta modificación legal. Ahora, senador, que se entienda bien, que se haga como en la Toscana y como lo han hecho los viticultores tradicionales de Colchagua, que nuestros grandes productores tradicionales de Colchagua están los viñedos, pero déjanse hay un quillay, déjanse hay un peumo, dejan la palma chilena como el gran familia Osa de Errázuriz
estamos en eso, es decir, no es que sea tabla, estamos haciendo de que se pueda cohabitar, pero por cierto puede haber actividad en zonas que hay espinal y se puedan sacar algunas y reponer y compensar, se entiende, ¿no? Pero vamos a facilitar eso porque es sensato para el país y los territorios. Muy bien. Directora. Sí. Anotado. Directora. Sí, perdón. El ministro en la anterior intervención habló sobre las especies con problemas de conservación, que se ingresó una glosa ayer en la ley que fue rechazada, que hoy día eso es lo que decía, que se van a quedar trabajando para poder reintegrarla de nuevo al Senado. Y es una glosa que se viene cambiando desde que nace la ley de bosque nativo en el 2009, porque dice que todas las especies con problemas de conservación, está bien que estén en peligro, vulnerables, pero también entran las especies poco conocidas, raras, fuera de peligro, o sea, especies que ya son bastante comunes. Voy a poner un ejemplo, costilla de vaca. En la 9ª región que uno hace un corte de camino y aparece el helecho costilla de vaca, que es ese helecho duro. Aparece por todas partes. En la ley del SBAC se refrendó nuevamente y dice que esas especies no pueden ser alteradas. Por lo tanto, tenemos 29 proyectos donde nos dicen la CONAF hace mal la pega y no aprueba los proyectos. Entonces, lo que se hace acá es poner en esta ley de reajuste público una glosa que dice, por favor, no considerar las especies menos importantes, las categorías menores, que además se viene haciendo, insisto, del 2009. Por lo tanto, ahí, ministro, ya casi es una burla para todos seguir poniéndolas como glosa, todos los años. Si todos los años se tiene que aprobar porque si no se inmoviliza el país. Secretaria, entiendo que hay disposición de los colegas poder avanzar en forma más expedita, dado que no hay más consulta en la materia, ¿no? Lo primero sería que se votara la indicación 1, de la que estábamos leyendo. ¿Habría unanimidad para aprobarla? Ya. Así es. Enseguida, presidente, el artículo 4 se refiere a las funciones y atribuciones del servicio. En el artículo 4, el Ejecutivo presentó indicaciones para reemplazar y modificar algunos. Esto está, el artículo 4, en las páginas 10 a 19 del comparado, y la primera indicación reemplaza el literal D en las páginas 11 y 12, sobre la fiscalización de las materias de competencia. Esa es la indicación 2H. Muy bien. ¿En votación? ¿Habría acuerdo? ¿Se aprobaría por unanimidad? Por unanimidad. Enseguida, estamos hablando todavía de las funciones y atribuciones, la indicación 3H hace enmiendas en el literal F, que se refiere a la colaboración en la formulación y ejecución de estrategias. Esta es la 3H, ¿no? Esa es la 3H, en la página 13. El cambio propone que el servicio formule y ejecute, ¿no es cierto? Y no solamente colabore en la formulación. ¿Se aprobaría entonces por unanimidad? Aprobado. Enseguida. Formule y ejecute. Así es. O sea, en vez de colaborar, formular y ejecutar. Así es. La siguiente sería... La siguiente sería la indicación 4H en la página 14, que enmienda el literal G. Es un cambio para que el informe que deba emitir el servicio sobre la creación de áreas degradadas... Esto fue solicitado por la comisión, presidente. Perfecto. Y los planes de manejo y conservación de ecosistemas sea previo y no automáticamente favorable. Se aprobaría entonces también la indicación 4H por la unanimidad de los miembros presentes. En la página 16 está La 5H. la 5H, que efectúa una enmienda en el literal J. Que mejora Entonces, la redacción para que se entienda que el catálogo sobre especies arbóreas y arbustivas, nativas y entre otras, sea de uso obligatorio para el nuevo arbolado en zonas definidas, tales como zonas turísticas, caminos públicos, riberas o áreas verdes públicas. También se aprobaría entonces por unanimidad ¿Sí? la indicación 5H. 5H. En la página 17, la indicación 6H, que incorpora un párrafo al literal K.
Aquí se propone que el nuevo servicio no solamente colabore con el Servicio Agrícola Ganadero en control de plagas, sino que también pueda ejecutar programas y proyectos propios que contribuyan a la prevención, detección y control de plagas forestales. ¿Habría acuerdo? Aprobada las 6H entonces. Por la unanimidad de los miembros presentes. El artículo 5 se refiere al Consejo de Política Forestal, que es de carácter consultivo. No hay indicaciones ahí. ¿Hay indicaciones? Pero habría que aprobarlo, ¿no? Sí, está en la página 20. Aprobado. El artículo 6 se refiere a la dirección y administración del servicio, en las páginas 20 y 21. Aprobado. El artículo 7, letras B, C e I, se refiere a las facultades de disposición del director del servicio. Páginas 21, 22 y 21, 23. 22, 23. ¿Sí? Aprobado. El artículo 10, en las páginas 28 y 29, se refiere al personal y señala que se rige por el Código del Trabajo y por el Decreto Ley 249. Aprobado. Enseguida se presentaron indicaciones para el artículo 13 en las páginas 31 y 32. ¿Qué indicación es esa? Es la indicación 7H. Sí, ahí se propone que los cargos de duración indefinida primero sean resueltos por concursos internos y si no hay postulaciones o candidatos idóneos, se abre un concurso público. Esto es una petición de los sindicatos. Ministro, ¿quisiera decir algo al respecto? ¿O directora? Presidente, se explicó que se privilegie a los funcionarios internos los concursos y eso es lo que permite este artículo. En caso de que sea eventualmente, ¿no? Tengamos que tener un área especializada en alguna tecnología en que no hay nadie interno, no sé, uno se pone en la casuística, allí se hace público. Muy bien. Se aprobaría entonces también ¿Aprobado? por unanimidad. Luego, el artículo 15, en las páginas 33 y 34, se refiere a viáticos. ¿Nos puede explicar brevemente cómo está el tema de los viáticos, directora? ¿Nos puede explicar el contenido de esta, antes de aprobarlo? Yo por lo menos quisiera saber un poquito más de detalle cómo funciona el tema de los viáticos, que siempre es bien, desgraciadamente a veces se ha ocupado un abuso, no digo en este caso, pero lo escucho. Presidente. ¿Sí? Por su intermedio, el régimen aplicable a los trabajadores del servicio va a ser el Código del Trabajo, pero va a aplicarle algunas normas especiales del Estatuto Administrativo. Aquí en lo que se hace en materia de viáticos, y no solo viáticos, sino que también destinaciones, comisiones de servicio, cometidos, etcétera, es aplicar las normas del Estatuto Administrativo. Por lo tanto, en estricto rigor, lo que hace esta norma es hacer aplicable a los trabajadores del Servicio Nacional Forestal, que van a estar regidos por el Código del Trabajo en términos generales, las normas del Estatuto Administrativo referidas a destinaciones, cometidos, funcionarios y comisiones de servicio. En el caso de que los cometidos funcionarios o las comisiones de servicio produzcan el efecto de que requieran un viático, se pagará en conformidad a las reglas generales que están establecidas hoy día en el Estatuto Administrativo. O sea, no va a ser distinto al resto de los funcionarios públicos. Ese es el contenido de la norma, presidente. Muy bien, este es el artículo 15. Entonces, ¿habría unanimidad para aprobarlo? Enseguida, el artículo 19, que está en las páginas 37 a 30. El artículo 19 es de competencia en dos incisos, pero además se formuló una indicación a un inciso segundo. Esto está en las páginas 37 a 39 del comparado. La indicación del Ejecutivo suprime una expresión que es una referencia a las letras A, B y C. Esta es la indicación 8H, ¿no? Sí. Sí, lo escuchamos. Gracias, presidente. Una indicación meramente formal. La Cámara, en el año 2017, al aprobar el proyecto, dentro de las sanciones que tenía establecidas para los funcionarios por infracción a sus deberes, solo tenía contemplada la censura, la multa y la remoción. Por razones que no logramos finalmente justificar, no estaba la suspensión, que es una medida disciplinaria que se aplica al resto de los funcionarios públicos. En la Comisión Unida incorporamos la suspensión como sanción y en el inciso siguiente se nos olvidó hacer la corrección de que las medidas
que se acaban de mencionar deben aplicarse tomando en cuenta la gravedad de la falta, la eventual reiteración de la conducta y las circunstancias atenuantes, entre otras cosas. Entonces, más bien una adecuación de forma para que estos criterios se apliquen respecto a todas las sanciones y no solo respecto a las 3 primeras. Muy bien, aprobado por unanimidad entonces. Enseguida, el artículo 20, el inciso final se refiere al pago de indemnizaciones, las páginas 41 y 42. Ahí no hay indicación. No hay indicación de estados transitorios. Aprobado por unanimidad entonces. El artículo 22 se refiere al Plan Nacional para la Reducción del Riesgo de Desastres por Incendios Forestales. ¿Y el 21 lo pasamos? Ese es el perdón, me lo salté. Sí, el artículo 21 es el patrimonio del servicio. Hay que aprobarlo también, ¿no? Sí. Aprobado. El 22 es el del Plan Nacional para la Reducción del Riesgo de Desastres por Incendios Forestales. Y el 31, el que crea el Registro Nacional de Protección contra Incendios Forestales. ¿No hay indicación en ninguno de esos dos? No. ¿Aprobado por unanimidad entonces? Luego, en las disposiciones transitorias, el artículo 1 se refiere al traspaso del personal de CONAF a Cernafor. Tampoco tiene indicaciones. Aprobado por unanimidad. El artículo 2 es el que faculta al presidente de la República para dictar el DFL sobre planta de directivos y grados de la escala única de sueldo y otros aspectos. ¿Sin indicación? Sin indicación. Aprobado. Presidente, si me permite, el senador Coloma antes de irse dijo que él estaba Sí. de acuerdo con todo el proyecto, salvo en este punto, ¿Ya? en que él quiere que se deje constancia de su intención de abstenerse, aunque no haya votado ¿Ya? en este artículo 2 transitorio. ¿Ya? Luego, el artículo 3 transitorio sí tiene indicaciones. Hay una indicación que es la 9H en la página 151, que reemplaza una referencia al artículo 10º transitorio por de esta ley por 9º transitorio de la ley número 21.600. O sea, solamente adecuatorio. Aprobado. El artículo, enseguida hay una indicación que es la 10H al artículo 4, que también es un asunto meramente formal, agrega después de título 3 la frase del libro primero. Adecuatorio. Aprobado. El artículo, la indicación 11H incorpora a continuación del artículo 5º transitorio un artículo 6º transitorio nuevo, que señala que el Servicio Nacional Forestal y Esto el es Servicio lo que Biodiversidad permite que tengan ingresen un gratuitamente convenio. los funcionarios. Muy bien. Aprobada la indicación 11H también. Enseguida el artículo 6º, inciso 2, se refiere a una asignación especial para guardaparques que se desempeñan en condiciones de aislamiento. No tiene indicaciones esto. Aprobado. El artículo 13º se refiere a la conformación del primer presupuesto del Cernafor y a la transferencia de recursos desde CONAF a Cernafor. Aprobado. Nos queda el último, ¿no? Un segundo. Y el artículo 14º es el que se refiere al mayor gasto fiscal. ¿Habría acuerdo, estimados? Muy bien. Se despacha el proyecto. Se le agradece al ministro y a su equipo, a la directora por su presencia, a los colegas, y habiendo cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta. Muchas secretario gracias, Damián. senador.